¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, 11:05. Esta mañana los santiaguinos amanecimos con una alarma de incendio en un metro. Cuando nos acercamos a ver las imágenes a través de los canales de televisión nos dio mucho susto. Usted la está viendo aquí en mi espalda. Gente corriendo, mucha de ellas muy asustada porque no sabían cuál era el origen. Afortunadamente era un incendio en un local, no era en el metro mismo, no era un accidente del metro, no era tampoco cosas que vemos en otros lugares del mundo que afortunadamente aquí no se ven, me refiero a que no un atentado ni nada de eso, pero las imágenes y el colapso que generó al principio fue muy generalizado. Pasando del miedo, teniendo la información, el colapso quedó, porque esto era la línea 1, estación Tobalaba. Una de las estaciones, si entiendo, si no es la más, una de las que tiene más flujo de público a eso de las 7 de la mañana. Entonces el colapso duró 3 horas hasta que Metro pudo normalizar sus servicios. Hubo personas que tuvieron que ser desviadas a centros asistenciales, pero afortunadamente no le ocurrió nada grave a nadie. No pasamos del susto, pero sí nos queda la preocupación de la vulnerabilidad de nuestro sistema de transporte público en esta capital con 7 o 6 y tantos millones de habitantes. Aquí partimos en la vía pública hoy. Y no es el único tema que nos convoca, porque de hecho, hoy en la mañana en Valparaíso, con 81 votos a favor, 63 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprueba la cuestión previa. Y con esto se rechaza la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices. Esta noche, junto a la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, y el diputado de RN, Jorge Ratgev, revisaremos los alcances de lo vivido hoy en el Congreso y tener las miradas contrapuestas sobre este hecho. ¿Es esta una derrota para el Frente Amplio que promovió la acusación constitucional? No es el único tema que tendremos en la mesa de discusión. También lo que ocurre en la educación escolar emblemática en los liceos de Santiago, porque luego de lo que ocurrió en el Amunátegui, las tomas han sido cuestionadas. Un grupo de apoderados, de hecho, por ejemplo, buscará impedir que se realicen las votaciones que terminan aprobando tomas como la del Instituto Nacional. ¿Puede normarse este tipo de movilizaciones? Lo debatiremos hoy aquí en Vía Pública junto al vocero de apoderados pro clases y a la directora de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. Tenemos la pregunta del día, o la pregunta de cada noche, aquí en Vía Pública. Y tiene que ver con si es que la acusación constitucional, que si no persigue la acusación constitucional contra el ministro de Salud, Santelices, es la primera, y de hecho así ocurrió, ¿es esta la primera derrota del Frente Amplio en el Congreso? Es interesante porque algunos dicen que por eso se rechaza, para no darle el eventual triunfo al Frente Amplio. Entonces los de la nueva mayoría prefieren no darle todo el apoyo. Es política y así se trata. Tendremos a 2 diputados hoy, esta noche, en la vía pública. Vamos a un corte rapidito. Estamos con las 2 mesas de discusión. Las tomas en los colegios. Conversaba aquí con nuestros invitados, que ya se los presentaré a usted, que hay cuatro liceos en Santiago que hoy día están sin clase, ya sea por toma o por lo que ocurrió en el Liceo Amunátegui, que usted lo sabe, ¿no? El Instituto Nacional, el Liceo número 1 de Niñas, Javiera Carrera, está también el INBA, el Instituto Nacional Barros Arana, más el Amunátegui. Son en torno, un poco menos de 10.000 alumnos están sin clases hoy en nuestra educación pública. Bueno, es un tema a conversar más en el fondo y para eso tenemos muy buenos invitados. Don Gerardo Montenegro, que es vocero de los apoderados pro clases, y doña Yoris Rojas, que es directora de Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago. Doña Yoris, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos explican ustedes o cómo le explican al resto de la sociedad, a las personas que nos están escuchando, de que se haya llegado a este punto donde la normalización de los paros ya prácticamente no sea noticia? Doña Yoris, usted que es autoridad. Bueno, la verdad es que hoy los alumnos están en unas posiciones muy radicales frente a este tema. Nosotros como Dirección de Educación y como municipio apostamos por los diálogos, apostamos por los acuerdos, por los encuentros,
porque de ninguna manera estamos por las violencias. Por lo tanto, los alumnos hemos tenido bastantes mesas de trabajo, bastantes mesas de diálogo, llegamos a acuerdos, escuchamos sus petitorios, ok, se van todos felices y al otro día está tomado nuevamente el establecimiento. Gerardo, ¿es satisfactoria la respuesta de la autoridad de que dialogamos, lo intentamos, pero se lo vuelven a tomar? ¿Tienen más campos de acción las autoridades? Lo que pasa es que lo que normalmente nosotros encontramos que pasa con la autoridad en este caso es que siempre hace como una especie de reseña de cuál es la situación de lo que, de lo que se produce dentro de los colegios o liceos de la comuna, en este caso los emblemáticos, ¿cierto? Que son los que siempre dan la cara por el resto, mientras el resto está en clase, son los emblemáticos los que están en la lucha, ¿cierto? Y efectivamente hay una radicalización respecto del tema, pero es por la permisividad, digo yo, de la autoridad respecto de esto. ¿Y qué podría hacer la autoridad? En realidad, por ejemplo... Que no haya hecho hasta aquí. Nosotros nos estamos basando en este tema porque normalmente la lucha que existía de los apoderados para evitar el concepto toma, siempre chocaba contra el muro porque chocábamos contra... siempre la lucha de ellos fue de los apoderados contra los alumnos. Sin embargo, nosotros participamos de que la culpa no es de los alumnos, sino de quien le da la oportunidad de hacer esta toma. A ver. Por ejemplo, ¿Son los profesores? Noviembre del 2014. ¿O sos el sostenedor que es la municipalidad? Es más, yo voy desde las autoridades, tanto del colegio como el mismo sostenedor. ¿Ya? Y va desde el comienzo, porque, por ejemplo, en la última semana, cuando se hizo la toma efectiva, habían jóvenes que estaban en una asamblea, pero no estaban los inspectores del colegio, enviando a los jóvenes a clase como correspondía porque la asamblea no era autorizada. ¿Y porque ahí hay abandono del deber de una autoridad? Déjeme preguntarle a Yoris. Yoris, usted no está dentro de los colegios, ustedes están en la municipalidad o en la dirección de educación. ¿Ustedes tienen alguna herramienta para exigir que las autoridades internas de los colegios hagan cosas como la que está pidiendo don Gerardo, por ejemplo, que los inspectores hagan cumplir el reglamento? A ver, yo quiero hacer un poco de historia. Años atrás habían situaciones de falta por parte de los alumnos y existía la expulsión. Uno decía se va y se va a otro establecimiento. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros tenemos que regirnos por lo que la ley nos permite y nos acepta, que es el manual de convivencia, ¿verdad? Y ese manual de convivencia es elaborado dentro del establecimiento con todo el consejo escolar, donde ahí se establece cuáles son las sanciones que se le van a aplicar a los alumnos, ¿ok? De acuerdo a la falta que ellos cometan. Pero ese manual de convivencia tiene que ser realizado como la superintendencia lo indica, por un proceso. Si uno no cumple una etapa del proceso, por supuesto de que ese manual de convivencia no va a dar resultado y nos van a decir que al alumno hay que recibirlo de nuevo. Por lo tanto, ese es el instrumento que tenemos, el manual de convivencia. ¿Se ha ido mermando la autoridad de las personas que tienen a cargo la educación? ¿Eso es lo que ha sucedido, que al final nadie le pone el cascabel al gato, o estoy entendiendo mal? Es justamente eso lo que nosotros postulamos. Es justamente lo que nosotros postulamos, porque resulta que, a ver, cuando el máximo tribunal de la República, que es la Corte Suprema, ratifica el fallo de la Corte de Apelaciones, donde presentamos un recurso de protección en contra de las tomas, ¿cierto? Indica que se debe, le cito literal, textual, que se ordene a los estudiantes recurridos a abstenerse de efectuar incitación o llamados a tomarse el Instituto Nacional bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato del artículo 240 del procedimiento civil. Cuando las autoridades del colegio, y como esta semana sucedió, a través de la reunión que tuvieron en la ADEM, permitieron en la papeleta de votación que tuviera el concepto toma, ya se está optando por una ilegalidad. A ver, doña Yoris, entonces, ¿ampara esa ilegalidad o ese dictamen de la Corte Suprema? ¿Eso quiere decir, don Gerardo? Es lo que nosotros queremos plantear justamente, o sea, más que solamente hacer la crítica, también hacer el emplazamiento de por qué permiten ir en contra de un fallo del máximo tribunal del país. ¿Por qué permiten que entre las alternativas a votar esté la toma? Y te doy una... Deje que conteste doña Yoris, porque usted la emplaza a no estar cumpliendo con lo que cumple un dictamen de la Corte Suprema de Justicia. A ver, nosotros de ninguna manera, Matías, avalamos las tomas, porque sabemos que es una medida ilegal, ¿verdad? No la podemos avalar. ¿Qué hacemos como sostenedor? Aplicar la única medida que tenemos a nuestro alcance, que es pedir el desalojo, ¿verdad? Pero estos niños
es tan radical esta situación que han optado de que uno da la orden del desalojo, ¿verdad? Se está yendo todas las personas que recibieron el establecimiento y a la media hora nuevamente está tomado. O sea, esto es una cosa en que ya todo el mundo está cansado. Los carabineros en apoyarnos, el personal de nuestra municipalidad también está agotado porque son 44 establecimientos, gracias a Dios que son pocos los liceos que tienen esta actitud, pero de ninguna manera, y lo quiero dejar claro, nosotros por ningún motivo, mi estimado apoderado, avalamos las tomas, porque sabemos que es ilegal. Pero Gerardo dice que ustedes permiten una negociación en que dentro de las alternativas esté la toma, y usted ha dicho que es ilegal. ¿Cómo podemos entender nosotros de que ustedes permitan una alternativa que es ilegal? No, nosotros no lo permitimos, e incluso ni siquiera dialogamos con ellos cuando están en toma, porque sabemos que estamos cometiendo una ilegalidad. Pero tuvieron una reunión, perdón que la interrumpa, pero tuvieron una reunión hace un par de días con los alumnos con el instituto en toma. Sí, efectivamente. Entonces ya no va. Sí. Entonces, es que ahí es donde apuntamos nosotros. El tema fundamental es que cuando toda la orgánica y la estructura del instituto y del comportamiento del Instituto Nacional Interno de parte de su personal, que es contratado justamente por el sostenedor, que es la municipalidad, ¿cierto? Y administrado justamente por la DEM, no está, en este caso, cumpliendo con sus labores, donde los chicos que llaman a asamblea, por ejemplo, este es otro ejemplo que está que pasa durante el proceso antes de la toma, se llama asamblea para poder ver una posibilidad de votación. Los profesores, en vez de estar en clase, que tienen que ir a buscarlos en un 70%, no digo todos los profesores porque hay muchos profesores que están a favor de que las clases se realicen normalmente, pero hay un número cercano al 70% de los profesores que tienen que ir a buscarlos al departamento de su ramo, llámese matemáticas, historia, filosofía, ir a buscar al profesor, los alumnos, para que vayan a tomar clases. Ahora, después de eso... Es que no nos quedamos, hay un punto interesante que tenemos que dilucidar. Usted le dice que negociaron con los muchachos en toma y usted dice, sí, y pone una cara que la gestualidad me indica a preguntarle, ¿sí porque no nos queda otra o sí porque no tiene nada de malo hacerlo? A ver, Matías, yo quiero dejar claro de que esta directora ha agotado todas las instancias de diálogo y de acercamiento a los alumnos. Y si en una toma que ellos están, me solicitan que quieren conversar conmigo porque hay una posibilidad y quieren llegar a un acuerdo, tú comprenderás de que yo voy a acceder a eso porque prefiero juntarme con ellos y no tener a 4.300 alumnos, entre esos sus hijos, sin educación. Y afortunadamente creo que vamos por buen camino. ¿Usted entiende, Gerardo, la explicación que da doña Yoris? Es que la explicación se puede entender, ¿cierto? Pero cuando nosotros seguimos manteniendo el concepto, es más, de hecho estamos hablando acerca de un concepto ilegal que por legítimo que pueda parecer, ¿cierto?, se está permitiendo que se realice. Si en una población... ¿Qué alternativa le deja, doña Yoris? Es justamente eso lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, después del 2014 se genera el documento del Tricel, que dentro del documento del Tricel, ¿cierto?, entrega la toma como una posibilidad de manifestación, siendo que ya fue mencionado por la Corte Suprema que no podía existir, ¿cierto? Por lo tanto, si hay un documento que está avalado por la misma DEM, que está avalado por la Rectoría, que es respetado a la hora de la votación, que cuando los jóvenes llaman a votación, habiendo una gama, un sinfín de formas de manifestación, llámese intervenciones urbanas, llámese marchas, qué sé yo, existe solo la posibilidad de hacer, no sé, clases movilizadas, ¿bien?, o hacer una toma. Cuando la institución permite esto, Matías, ¿cierto? Cuando la institución permite esto, lo que termina sucediendo es Pero que... le pregunto, ¿qué otra alternativa tiene? Tenemos a Yoris. Nosotros decimos, perfecto, ¿cuál es la alternativa? La señora Yoris tiene que estar en su oficina, tiene a 4.000 o a 10.000 estudiantes sin clase hoy día. No comprende, no se pone usted en sus pantalones de tratar de decir, bueno, a ver, negociemos a ver si logramos que los niños o los jóvenes vuelvan a clase. Ahora mi pregunta, ¿No lo comprende usted? Mi pregunta es, por ejemplo, ¿quién se pone en los pantalones de los apoderados que nosotros tenemos que generar todo nuestro trabajo, ¿cierto? Y además personal, laboral, qué sé yo, y todo lo que corresponde para poder mantener nuestros hogares, pero también estar movilizándonos para poder evitar una toma, evitar de que nuestros hijos, por ejemplo, estén solos con momentos de ocios que no corresponden ¿Cómo dentro de la casa? A ver, señora Yoris, me interesa. Justamente, mi querido apoderado, esta excepción que esta directora pudo haber hecho para tener un acercamiento con los alumnos es pensando en ellos. Es pensando en todos esos apoderados que ya me tienen
pero llena de WhatsApp, llena de correo, ¿y usted qué hace? Estamos haciendo lo posible y lo imposible. A veces uno tiene que aplicar otra estrategia para lograr un bien común, y nosotros, creo, no arrepentirnos de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque creo que vamos por buen camino, vamos a un acercamiento con los alumnos que van a retomar las clases. Le hago una consulta. ¿Por qué se tiene que llegar siempre a la opción de la represión de los alumnos a través de los cuerpos policiales, ¿cierto? Cuando para, por ejemplo, desalojar el colegio y tratar de hacer que tenga, entre comillas, un funcionamiento normal. ¿Por qué? ¿Qué alternativa le plantea usted? Esto mismo. Nosotros tenemos acá el documento que es del Tricel, que fue diseñado y confeccionado después del fallo de la Corte Suprema. Ya, pero y que es el que va a la mano. Porque tenemos poco tiempo. ¿Qué pudiera hacer si no? Este documento tendríamos que eliminarlo para eliminar el concepto toma dentro de las votaciones. Prohibir las tomas. No. ¿Y cómo se evita una toma? Es que dígame usted, desde el punto de vista de la realidad, ¿se produjo la toma? Que no se permita la votación de la toma dentro del instituto. Ese es el tema. Porque si no existe, porque hoy día el gancho es que es un argumento democrático. Ya, okay. Y por eso se toma en el colegio. Señora Lloris, ¿se puede evitar una votación? ¿Es la votación la que causa la votación? La toma? No, yo creo que la votación no se puede evitar, porque es una de las estrategias que los alumnos tienen para ejercer presión sobre un tema que ellos quieren plantear. Por lo tanto, yo insisto en que hay mucha abandono en términos de poder conversar con los alumnos, escucharlos, porque a veces es importante escucharlos, tienen muchas cosas, y al final llegamos a acuerdo, que es por el camino que estamos transitando ahora. Así que yo soy optimista y creo que esto no va a durar mucho. Don Gerardo, le pregunto a usted, si vemos las imágenes del Liceo Munategui que dan pena, dan rabia, a todos nos da pena, porque no solo porque es patrimonial, sino porque el patrimonio son los muchachos que deben estar estudiando ahí. Así es. ¿Es una medida adecuada la de la Municipalidad de Santiago, la del sostenedor, cerrar ese colegio en lo que queda de 2018, pagando justos por pecadores, 700 alumnos aproximadamente como comunidad escolar teniendo que buscar colegio, un cuerpo de profesores que no sabe qué es lo que va a hacer? ¿Le parece una medida adecuada la que toma la Municipalidad? No conozco la realidad interna del Liceo Munategui, ¿ya? Yo puedo hablar en función del Instituto Nacional, que ya mi hijo está en cuarto medio, sé que pasamos todo el proceso desde séptimo, hemos vivido todos los procesos de toma hasta ahora, y conozco cuáles son los problemas que puede traer ahora un cierre, por ejemplo, de semestre anticipado. Un problema, por ejemplo, que es súper importante ya con la problemática que significa el NEM, ¿cierto? Y cómo perjudica especialmente a colegios como el Instituto Nacional, que les baja mucho más el ranking que a los colegios normales, que les permite, tener una mejor calificación. Ya hay muchos alumnos que se van a ver perjudicados. Ya hay muchos alumnos, por ejemplo, de acuerdo al cierre que se quiere hacer de semestre, que por un tema de inasistencia puedan quedar en repitencia, por ejemplo. Claro, porque esperaban completar asistencia del segundo semestre. Señor Yuri, una cosa. Hay algunos que los critican a ustedes por cerrar el colegio y no está todo el colegio inutilizable, según dicen. Es decir, casi lo ven como una medida de presión de parte de la autoridad de demostrar que no van a dar su brazo a torcer. ¿Cuánto hay de capricho, como uno entiende que le han dicho el cuerpo docente, las familias afectadas de la Munategui? A ver, Matías, te contesto al tiro. No hay nada de capricho. Absolutamente nada. Esta directora, que también es profesora, llegó ese día sábado al liceo y créeme, me impactó terrible ver cómo los esfuerzos que uno hace como DEM, como municipalidad, para rescatar la educación pública, un grupo de alumnos destruye la educación pública. Ese establecimiento no está en condiciones. Tenemos informes de la ASH, de infraestructura, no está en condiciones de recibir en este momento a nadie porque nos brinda la seguridad a los quienes habitan, los profesores, los alumnos. ¿No era posible acomodar dentro de otro espacio del colegio algunos cursos, aunque sea para que no pierdan el año? No, porque los especialistas que realizaron esos informes tienen que hacer reparaciones y que incluso tienen que hacerla por especialistas. No cualquiera puede hacer. El gas, la electricidad. 330 millones cuesta, ¿no? 330 millones. Aquí hay un punto importante. A ver. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que normalmente este tipo de situaciones se ve porque los chicos no trabajan escolarmente hablando, ¿cierto? En las condiciones apropiadas dentro de sus mismos colegios. En el caso del Instituto Nacional, donde ahora se nos han plegado apoderados del Liceo 1, de Las Tarrias, que están en una situación similar, y de otras comunas también que quieren venir a trabajar con nosotros por el enfoque que le estamos dando a esto,
y que ha sido mucho más efectivo desde todo esto, como lo planteamos más bien, están con muchas mermas. O sea, cuando la propia autoridad no cumple con los compromisos acerca de cómo van mejorando la infraestructura, por ejemplo. ¿Pero que no han cumplido? Y van tardándose y se van demorando y le dan la excusa necesaria a los alumnos para poder tomar esta herramienta. Usted conoce la realidad del Instituto Nacional muy bien. ¿En qué ha incumplido la autoridad en los trabajos de infraestructura? Por ejemplo, en las mejoras. Deme un ejemplo, por favor. Las mejoras de las salas, los baños, por ejemplo. A ver, señora Lloris. Llevamos 1 año y medio con los baños malos. Señora Lloris, por favor. Sí, yo quiero decirle al apoderado que efectivamente hay carencias, y no solo en el instituto, en todos los establecimientos de la comuna de Santiago. Pero tenemos que ser realistas. Nosotros yo no llevo 1 año en el cargo, en la nueva autoridad comunal igual, y resulta que recibimos, Matías, un DEM con 21.000 millones de pesos de déficit que fueron gastados en otras cosas, menos en hacer los arreglos de establecimientos. Y pese a toda esa falta de recursos, hemos hecho lo imposible. Justamente en el Instituto Nacional se está arreglando todo el techo del patio Calama, se cambió toda la luminaria del gimnasio porque los chicos alegaban que ya a las 6 de la tarde estaba todo oscuro, y se han seguido haciendo cosas pese a que nos ha costado buscar los recursos. Por lo tanto, no es tan así, porque esto se ha hecho de años. Y yo quiero, Matías, enfocarme en el Amunátegui. Yo te voy a contar que en el Amunátegui, hace como 6, 7 años atrás, ellos también tuvieron un incendio. Y ahí se les prometió construirle, hacer la reposición del establecimiento. Incluso le mostraron hasta la maqueta, el proyecto, todo. Y eso no fue así, no lo hicieron. Y nosotros ahora estamos dando la cara por una situación que no la creamos nosotros, fue un incendio y estamos haciendo todo lo posible. Ya tenemos una entrevista con el ministro, nos vamos a conseguir los recursos para tratar de recuperar ese establecimiento. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa súper importante. 30 segundos porque nos tenemos para cerrar. Fíjate que nosotros, y es súper claro el tema, nosotros nos vamos en contra de un nombre. En su momento fue Carolina Toá, ahora nos toca con el señor Alessandri, e independiente de que las responsabilidades de un gobierno comunal u otro hayan incumplido en ciertas, temas de administración de dinero, ¿cierto? Nosotros somos los perjudicados, por lo tanto, nosotros cuando se hace una demanda por el Estado, no es por el presidente que esté de turno. Perfecto, por lo tanto, a nosotros no nos sirve esa explicación. Pero a nosotros nos sirve. ¿Sabe por qué nos sirve? Porque nosotros tenemos otra visión y otro sentido de lo que es la educación. Yo no había conocido a un alcalde, que yo no lo conocía, cuando postulé este cargo no lo conocía, y ahora me he dado cuenta el interés que él tiene por la educación. Es uno de los pocos alcaldes que no quiere entregar los colegios. Por lo tanto, sale a buscar recursos, trata de ver las soluciones. Para mí es importante decirlo, porque las cosas hay que decirlas. Son 10.000 alumnos aproximadamente en Santiago, en colegios públicos, que están sin clases, por tomas, en algunos por tomas con destrucción, como las que han visto ustedes, y hemos visto todos espantados, y vamos a hacer fe, señora Lloris, en que ustedes están llegando a algún acuerdo con los jóvenes para que se restituya la racionalidad, la normalidad y puedan volver a clases, que es lo que busca don Gerardo y su organización Pro Clases. Muchísimas gracias, don Gerardo, señora Lloris, por estar esta noche aquí en Vía Pública. Gracias a ti, Matías. Muchas gracias. Temas de interés que nos convocan y tenemos más. A la vuelta de este corte estaremos conversando con 2 diputados que estuvieron, claro, a los distintos lados de la mesa respecto de esta acusación constitucional que se intentó hacer en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices. Una pausa, ya volvemos. Esto es Vía Pública. A rechazar la cuestión previa, a aprobar la acusación constitucional, a dejar de manifiesto que en Chile impera el derecho, que el DFL 36 tiene una sola interpretación como la ha tenido durante 38 años y que en Chile prima el Estado de Derecho y los derechos de las mujeres. Presidenta, llamo desde el fondo de mi corazón y con total convicción a aprobar esta acusación constitucional y que sea el Senado de la República de Chile, Presidenta, quien decida el futuro político del ministro Santelices. Hacer un llamado a quienes no votaron a favor de la cuestión previa para invitarlos
hoy más que nunca a que trabajemos juntos, porque Chile lo que necesita, y como lo ha señalado el presidente Piñera, un camino de unidad para producir los grandes cambios que salud necesita. Bueno, veíamos a las dos partes en disputa. Primero al diputado Renato Garín haciendo la locución de por qué debía acusarse constitucionalmente al ministro Emilio Santelices, a quien veían ustedes también haciendo sus descargos. Por 81 votos contra 63 y 6 abstenciones, se salvó por esta vez la acusación constitucional. Tenemos esta noche en nuestra mesa de conversación, de debate y de análisis a dos parlamentarios, a Gael Yeomans, diputada de Izquierda Libertaria. Gael, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y al diputado también Jorge Radjev, diputado de Renovación Nacional, oriundo de Traiguén. Así es, de Traiguén. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Muy bien, muy bien. ¿Es una derrota, Gael, del Frente Amplio este primer intento de acusar constitucionalmente a un ministro? O sea, lo primero que todo, la presentación la hicimos distintas diputadas de la oposición. No es una presentación simplemente del Frente Amplio, sino que hay bancadas completas también detrás que adhieren al sentido profundo que tenía esta acusación constitucional. Y en eso al menos, si bien todos los procesos hay que evaluarlos, analizarlos, nosotros también estamos dispuestos a generar esos espacios, pero sin embargo, en realidad esta acusación constitucional la levantamos con la convicción de que una infracción como la que cometió el ministro Santelices, la verdad es que requiere hoy día responsabilidades políticas y es por eso que presentamos la acusación constitucional. En ningún caso uno presenta una acusación porque cuenta con los votos, porque va a ganar cuadradamente, en el fondo, porque genera ese cálculo político, sino que más bien es convicción jurídica, no solo política por infringirle un daño al gobierno. ¿Eso me quieres decir? Es que la verdad, también dentro del contenido de la acusación constitucional, lo que vemos es que la infracción que comete el ministro también tiene una intencionalidad política. Y es lo que se denota cuando lo que finalmente provoca es tratar de proteger ciertas clínicas privadas que sigan recibiendo recursos públicos a pesar de no aplicar la legislación vigente, que en el caso particular estamos hablando de la ley de aborto 3 causales. Exactamente, tiene que ver con la objeción de conciencia en el caso del proyecto de aborto. Diputado, ¿a usted le parece que es una derrota política del Frente Amplio o tiene que ver con que sencillamente hubo más gente que tenía una convicción distinta a los acusadores? A ver, yo no la calificaría como una derrota, sino que yo creo que es un triunfo de la institucionalidad de Chile, del hecho de que no por cualquier eventual irregularidad tenga que destituirse un ministro de Estado y que tenga que estar inhabilitado por 5 años para ejercer cualquier cargo público. No estamos hablando solamente de ministro de Estado, sino que no puede postular ni a concejal, ni a core, ni a alcalde, ni cualquier cargo público. Por lo tanto, es un tema que necesita cierta relevancia y entendió la mayoría de la Cámara que justamente la acusación constitucional va en ese sentido, no solamente por cualquier situación que puede fiscalizarse por otro lado y que además la Contraloría ni siquiera pidió alguna sanción, tenga que usarse una acusación constitucional que tenga una sanción tan drástica. ¿Qué cree usted entonces que inspiraba a los acusadores o a las acusadoras en este caso? A ver, yo en este caso presumo la buena fe, en un tema de fiscalización. Yo creo que hay otras herramientas que se pueden utilizar para esto, para realizar ciertas correcciones, pero no tengamos que llegar a esta herramienta de última ratio, como se dice, que es la última herramienta. Un profesor de Derecho señala como la bomba atómica, digamos, que viene a terminar para darle un término a esta irregularidad. Para superar esto. Claro, había situaciones intermedias. Yo entiendo que hay un tema de fiscalización. Yo cuando fui oposición en el gobierno pasado fiscalicé bastante y el actual gobierno también lo estoy fiscalizando porque me interesa que los recursos de todos los chilenos se inviertan bien. Pero creo que la herramienta se mal utilizó, pero bueno, eso va creando cierta jurisprudencia, por así decirlo, dentro del propio Congreso. Sí, diputado, ellos dicen que la acusación que con el protocolo de objeción de conciencia se estaba impidiendo la protección de las mujeres, tal cual estaba consagrado en la ley de aborto 3 causales. ¿Eso a su juicio no ocurre? A ver, pero es que, la interpretación hay que verla en la realidad de los hechos. Finalmente no hubo ninguna situación que impidiera poder practicar, en este caso, las operaciones, ¿no es cierto?, o los abortos. No hubo una disminución, un aumento, sino que se mantuvo dentro del mismo parámetro que venía antes del no se tergiversa el espíritu en su juicio. Exactamente. En realidad nosotros no opinamos eso. De hecho, al contrario,
Es que se tergiversa de manera intencionada. Es que hay una arbitrariedad, porque cuando en el fondo había un protocolo existente, el ministro lo que viene a hacer es modificar ese protocolo e intencionalmente sobre ciertos puntos, en donde también demuestra una posición política detrás. En el fondo, y de hecho lo dice también el diputado Garín en su intervención, lo que pasa es que no les interesa aplicar el aborto en 3 causales, al menos en esta materia, y proteger a las clínicas privadas para que sigan recibiendo recursos públicos a pesar de que no quieren aplicar el aborto en 3 causales, adhiriéndose a la objeción de conciencia institucional. Entonces, la verdad, y sobre el argumento de la última ratio, que yo puedo entenderlo, yo sé que la acusación constitucional es una acción en el fondo gravísima, pero es totalmente proporcional al daño que nosotros estamos acusando. Acá estamos diciendo que se pone en riesgo también la salud y la vida de las mujeres si es que no se aplica el aborto en 3 causales. Y por lo tanto, la protección que se genera también, al menos a nosotros, nos parece que no viene al lugar. Y por otro lado, también decir que acá también se tomaron otras medidas. O sea, de hecho, el hecho que conociera y que dictara la resolución, la Contraloría General de la República, fue producto de un acto de fiscalización de diputados. Entonces, tampoco neguemos que acá ha habido un recorrido. Sí, diputado, la diputada Yomans dice que con el protocolo que el gobierno pone sobre la mesa, se pone en riesgo la vida de las mujeres y justamente la ley se hace para proteger la vida de las mujeres en determinados casos y que se les pueda practicar el aborto. Convengamos algo, que justamente ya yendo al dictamen de la Contraloría, si la Contraloría hubiese encontrado tan grave la situación que se estaba generando, hubiera pedido sanciones administrativas o al menos sumario. Y no lo hizo, solamente pidió dejar sin efecto el protocolo y punto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se recurre a una medida más extrema por el Congreso de destituir a un funcionario cuando ni siquiera se le ha solicitado aplicar una medida de carácter administrativo? O sea, la verdad es que acá es tan válido como que la Contraloría establezca una sanción como que nosotros también la solicitemos en nuestra función pública de fiscalización. O sea, yo creo que desvalidar la posibilidad de que los diputados, viendo también el dictamen de la Contraloría, esperando también la posibilidad de que se dicte el reglamento, que ya llevamos un mes. Por lo tanto, acá también hay que analizar políticamente cómo son los hechos. En primer lugar, el ministro se demora en dictar el primer protocolo 10 días. Y en este reglamento, en donde ya está el contenido totalmente visible, porque la Contraloría de hecho lo detalla. Sin embargo, en el reglamento se demora más de un mes. Por lo tanto, ¿cuál es la maniobra que está detrás? ¿Cuál es la intencionalidad? Y por eso es lo que nosotros... A ver, pero la maniobra... Un segundo, diputado, ¿cuál es la maniobra? A mí me parece que por un lado, la maniobra de dilatar hoy día la dictación del reglamento también viene a lugar respecto a que están esperando qué es lo que sucedía con la acusación constitucional para poder después tener más fuerza y así tener un protocolo, un reglamento que esté acorde a sus intereses, a su visión política y que en este caso sigue siendo el proteger a las clínicas privadas que sigan recibiendo recursos públicos, porque de hecho, al menos lo que se ha trascendido en prensa es que eso se va a mantener en el nuevo reglamento. ¿Qué responde, a ver, diputado? yo aquí, bueno, hay que tener un criterio respecto a esta situación. El primer protocolo que se dictó se demoró 4 meses en dictarse por la exministra Carmen Castillo. El segundo protocolo, 10 días. Y el último protocolo ya, no sé, lleva un mes. Más de un mes. ¿Cuál es el plazo adecuado para esto? ¿Un mes es mucho? ¿10 días es poco? ¿4 meses es mucho? ¿Es poco? No entiendo. Entonces, bueno, aquí yo creo que de alguna manera... ¿Usted también vio una maniobra en ellos? Porque ellos ven una maniobra del gobierno. A ver, ¿Usted ve una maniobra política que es la que no entiende? Yo creo que recurrieron a un instrumento que no era para atacar este tipo de instrumentos. ¿Con qué finalidad lo hacen a su juicio? Desconozco la finalidad, pero no era el adecuado efectivamente. Atacar a un gobierno con la exclusiva finalidad de echar abajo un ministerio, creo yo que no es la manera. Esto ya se ha repetido en la historia. En el gobierno de Salvador Allende, a 2 meses de iniciado el mandato, el Partido Nacional en aquella época presentó una acusación constitucional contra el ministro de Justicia por unos indultos que se había presentado. Y se entendió que no se podía ir en contra de una política que se pudiera llevar adelante con este tipo de instrumento como la acusación constitucional. Y tampoco tan iniciado un gobierno. En aquella oportunidad justamente se rechazó. Lo mismo que ocurrió hoy día. Porque son instituciones que no se pueden manosear, por así decirlo, por la gravedad que significa y la consecuencia de este tema. Ya, está bien, pero está diciendo entonces que no está yendo al fondo, sino que están haciendo, voy a usar sus palabras, están manoseando una institución
con una intención que usted no la entiende, si no me la explica yo tampoco la puedo entender. Gael, ¿cómo recibes tú? Porque eso es una acusación directa. Sí, a mí me parece que en realidad es del todo errónea. Nuestro interés es que se pueda proteger hoy día un derecho que estaba garantizado y que en el fondo estaba en nuestra legislación vigente. ¿En ningún momento estuvo en riesgo? No, porque obviamente que está en riesgo si se le deja la posibilidad a una clínica de ni siquiera justificar, ni siquiera argumentar para poder ser objetora de conciencia institucional. Pero Esas fueron las modificaciones que realizó. Esas fueron las modificaciones que realiza el ministro. Usted, cuando a mí me llama la atención cuando desde la defensa del ministro se señala que se necesitan casos concretos, denuncias concretas. ¿Qué es lo que necesitaban? La muerte de una mujer, que traigamos un cadáver para que de ahí exista gente se le un limitó riesgo. realizar el procedimiento. ¿Cuántos casos de eso hubo? No, yo lo que estoy diciendo es que se puso en riesgo. Eso es la palabra que estaba utilizando en este momento. Y de hecho, si quiere conocer casos, hay casos en donde la objeción de conciencia personal, pero sí, de hecho han trascendido en la prensa. O sea, hay casos, tanto en la clínica, o sea, si quiere que le ni durante la acusación, el libelo señala casos, ni durante la investigación se señalan casos, ni durante la discusión del día de hoy se señalaron casos particulares, puntuales. Hay casos hay que entregarlo porque nadie los conoce. A la mala aplicación de esta legislación, en particular respecto a la objeción de conciencia personal, en donde incluso hay hospitales públicos, como el Hospital de Osorno, en donde todos sus médicos especialistas en esta materia son objetores de conciencia personal. ¿Cómo llegamos a otro tema? No, porque lo que estoy diciendo es que cuando ponemos en riesgo con legislaciones como esta, en donde no se dan garantías, en donde se da la posibilidad de que incluso una clínica, repito, una clínica sin justificación pueda ser objetora de conciencia, en donde de hecho no se establece, porque una de las modificaciones que realiza el Ministerio con el nuevo protocolo es que ni siquiera se le da la obligación a la clínica, que es objetora de conciencia, de generar, en el fondo, de hacerse cargo de un caso de urgencia. El caso de Osorno hacerse cargo de un caso de urgencia. Claramente, pero sin embargo, está reglamentado la ley. Que Gael termine su frase y Jorge, usted... En el fondo, lo que está detrás de esto, que esta modificación en particular, ¿cuál es la motivación que está detrás? ¿Por qué en particular se realizan estas modificaciones con 10 días de iniciado el gobierno? ¿Eran sumamente urgentes esas modificaciones? Jorge. ¿A qué viene a responder? ¿Cuál es la intención? Jorge Ratti. Ahí ya llegamos nuevamente al tema de los plazos. ¿Quién finalmente fija los plazos respecto a este tema? ¿Acaso no hay un gobierno que puede efectivamente colocar sobre la mesa una posición distinta respecto al que puede tener el gobierno anterior? Es que, Jorge, no hablé solo de plazo, sino del contenido también de las modificaciones. Pero ¿qué efectos generó? Efectos adversos respecto de lo que hoy día significa la normativa. A su juicio, Jorge, el protocolo da garantías de salubridad a todas las mujeres que quieren prestar o que quieren acudir a que le presten un servicio médico que está aprobado en la ley. No generó consecuencias adversas respecto ¿Y qué pasa si lo generaba? ¿El protocolo le garantizaba? A ver, eso es política ficción, porque no... Pero ¿cómo? O sea, demos vuelta al argumento. Si llegara a pasar... estaríamos lamentando una muerte, según Gael. ¿A usted le parece que es así o usted cree que esa es la política? El procedimiento está incluso en la propia ley, señala cómo tienen que realizarse las derivaciones. Es que ella dice que no se garantiza. No, porque a ver, dejemos que Jorge... Jorge... Incluso señala las posibilidades de las derivaciones de hospitales públicos a algún lugar donde puede efectuarse los procedimientos adecuados. Eso está dentro de la propia ley que aprobó el Congreso. El protocolo o reglamento que debería haber sido, ¿no es cierto?, si hablamos tanto de la ministra como del ministro posterior, en ambos casos de la misma situación, no necesariamente tiene que reglamentar los casos que tú me estás indicando. Eso ya está contemplado en la ley que se aprobó en el periodo anterior. Es que lamentablemente el protocolo que modifica el ministro lo que establece es que la obligación que existía en el protocolo anterior, que era una obligación de que casos urgentes tenía que atenderlo una clínica a pesar de ser objetora de conciencia institucional, esa obligación la quita. Pero es que, a ver, ahí en la ley estaba establecida y en el protocolo se quita. En el protocolo, lo que pasa es que en el protocolo se establece, en el nuevo protocolo se quita la obligación de atender en casos pero urgentes. Pero en el espíritu de la discusión de la ley sí estaba. En el espíritu de la discusión, vamos a llegar al caso. Ahí obliga al facultativo que tiene objeción de conciencia, en el caso de peligro de vida de la madre, a realizar el procedimiento. A derivar. Por lo tanto, si tenemos un caso de urgencia, a derivar. Leamos el texto.
Leamos son el las texto, derivaciones ¿Lo las tiene? que provoca. ¿Lo tiene? Sí, ¿Qué dice la ley? Usted dice Sí. que no dice a derivar, ¿dice a qué? que el médico incluso tiene que realizar el procedimiento, incluso tenga objeción de conciencia, cuando está en peligro de salud de la madre. Es objeción de conciencia personal, porque Personal, estamos sí. hablando de ¿Y los qué casos dice? de objeción de conciencia institucional, en donde el nuevo protocolo lo que establecía es que quitaba esa obligación, que estaba garantizada en el antiguo protocolo. Entonces, lo que estamos hablando es que ¿por qué se realizan modificaciones específicas al primer protocolo? ¿Cuál es la intencionalidad que está detrás? ¿Por qué, en el fondo, se quitan esos derechos Ya, que estaban ¿por qué lo garantizados? hace? Es un tema de interpretación sencillamente del asunto. Aquí no hay un tema de mala intención respecto del tema. Son interpretaciones distintas y todos sabemos, digamos, que una normativa puede ser interpretada de distintas maneras. Somos abogados. Pero, o sea, está bien, pero en el fondo si se hacen modificaciones, yo creo que debe haber una justificación a esas modificaciones. ¿Cuál es la justificación para realizar esas modificaciones puntuales? Porque en el fondo si no se hubiera dejado tal cual como estaba. ¿Cuáles son los pasos a seguir? La acusación constitucional llega hasta Ya, aquí. llegó hasta aquí. No prosigue, no hay. ¿Ustedes van a insistir con algo? ¿Les queda alguna medida? Por ahora vamos a esperar el contenido del nuevo reglamento. Para nosotros en realidad es vital que el contenido del nuevo reglamento sí se someta al dictamen de la Contraloría General de la República, pero por otro lado, a sabiendas de toda esta situación, a sabiendas del actuar también del Ministerio, en el Congreso, de hecho en la Comisión de Salud, el día de ayer se aprobó un proyecto que hace una interpretación de la objeción de conciencia institucional y de esa manera, de manera legítima, podamos nosotros desde los diputados y diputadas, desde un lugar que se supone que nosotros podemos en el fondo definir las políticas públicas de manera consensuada o de manera legítima, podamos definir realmente qué entendemos por objeción de conciencia Ahí institucional. llegamos a un tema, que efectivamente cuando las cosas no están claras, es el Congreso que tiene que hacer una norma interpretativa. Es decir, eso demuestra claramente que no había claridad. Y este es el caso donde hay que hacer una norma Porque aquí interpretativa. el Congreso presenta un proyecto, ¿no es cierto?, para interpretar y dar el alcance que en algún momento porque se en el quiso. fondo tenemos que Porque garantizar de alguna forma si ¿puedo se terminar hacen o no? modificaciones. Pues mira, Perfecto. Jorge, por justamente este proyecto que pretende darle una interpretación efectivamente a la objeción de conciencia es para solucionar el problema que se ve generado. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que no había claridad. ¿En eso está de acuerdo? ¿Es que no había claridad? Pues se ha O sea, producido... Por algo no se es hace la que- normativa. No es que no había claridad. De ¿Había hecho, mala intención uno en de la aplicación? De hecho, había uno de los argumentos también de la defensa, era que se supone que el ministro no podría haber previsto, en el fondo, que aquellas instituciones que tenían convenio con el Estado, en el fondo tenían que... en el fondo hacían las veces de un organismo público y por lo tanto tenían que cumplir la ley. Y en ese caso, por eso en el fondo lo que ponemos en cuestión es que sigan recibiendo fondos públicos aquellas instituciones clínicas privadas que eran objetoras de conciencia institucional. Pero sin embargo, el argumento que se dice es que el ministro no pudo haber previsto eso. Pero sin embargo, la Contraloría General de la República estableció ese argumento en muchos dictámenes. Sí, durante que más de los dictámenes 38 años. Más de 38 Los dictámenes de la años. Contraloría permanentemente han ido variando en uno y otro, respecto en a otro este sentido. tema, al menos Incluso había son una dejados sin doctrina de efecto por los distintos propios tribunales de contralores. justicia. Por lo tanto, cuando hablamos que todo puede ser interpretable, que todo puede ser modificable, que casi la Porque, legislación nos deja en una la incerteza, me parece que es tirar mucho serán el muy argumento. respetables sus dictámenes, pero la propia Contraloría interpreta de distintas formas situaciones de la misma naturaleza. En este Incluso, caso, pero ¿está ¿puedo diciendo terminar que o no? en este ¿Puedo caso terminar? sí? No, pero Deje que Incluso termine, por favor. la Contraloría, muchos de sus dictámenes son dejados sin efecto por los tribunales de justicia. Hoy día, ¿cuántas demandas tienen las propias municipalidades porque siguieron un dictamen de Contraloría y el día de mañana ese juicio que supuestamente lo iban a ganar por el dictamen de Contraloría lo perdieron porque los tribunales de justicia, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, dijo otra cosa? Por lo tanto, no es la última palabra. A mí me parece que si tanto se llama a respetar las instituciones, la Contraloría General de la República es una institución sumamente Pero, por respetable supuesto, y legítima sí, en cuanto al contenido el también de sus protocolo se dejó sin dictámenes. efecto Pero y se va a tener que dictar un reglamento y por distinto. eso a mí No, me no se parece, está diciendo a mí otra me cosa parece, distinta. Jorge, a mí me parece, Jorge, Pero, a ver. que respecto a tener que estirar tanto el chicle para no se poder trata de estirar el establecer chicle. argumentos como este. Aquí hay una cosa bien clara. Me parece que hay materias que pueden ser partimos- interpretables, partimos pero de una situación en del este caso protocolo. hay materias que son Que Contraloría sumamente dice que no sensibles. debe ser protocolo, sino que debe ser un reglamento. Yo busqué en el Código Sanitario. Hay más de 20 menciones a reglamento. Y si se hubiera querido establecer un reglamento en la norma,
Se lo ha dicho reglamento y se dijo protocolo. Lo entendió así el gobierno anterior, lo entendió así este gobierno. La Contraloría lo entendió de forma distinta. Es otra interpretación. Y respecto al Esta artículo es 36. la ley de aborto en 3 causales que ya fue aprobada. Imagínense las interpretaciones y las dificultades que hay con ella. Cuando ya se planea o ya se vislumbra la presentación de un proyecto de ley de aborto general, de un aborto abierto, libre, no con causales específicas. ¿Ustedes están por ello? A favor. ¿Usted está? En contra, absolutamente. Los tendremos cuando ese tema sea puesto sobre la mesa, seguro aquí en Vía Pública, Muchas gracias. discutiendo. El diputado Radger, diputada Yeomans, muchas gracias por estar No, esta gracias noche en Vía a usted, Pública. María. Muchas gracias. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos. De nuestra página web 24horas.cl. Aquí está. Y antes, aquí está. Y la pregunta que les habíamos hecho, a la cual los habíamos invitado, que no prosiga la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices. ¿Es la primera derrota del Frente Amplio en el Congreso? El 76% cree que sí, el 24% restante cree lo contrario. Está planteada la pregunta y en el punto CL, en nuestra página web, tenemos muchos temas, como usted sabe, todas las noticias siempre al momento en que ocurren. Una de ellas que usted puede profundizar es Gendarmería traslada a imputados por crimen de trabajadora en Barrio República e inicia sumario por agresiones. Las imágenes son crudísimas de las agresiones a estos detenidos. Más detalles en 24.cl. Veamos el tiempo. ¿Qué le parece? Ha hecho frío, ¿eh? Hoy estuvo bastante frío. En Santiago en este momento está despejado, eso explica los 5,3 grados. Siempre despejadito en invierno, hace mucho frío. ¿Qué ocurrirá jueves y viernes? Despejado también con 18 grados y el viernes parcial con 15 grados. Aquí tiene la información para que usted tome las providencias del caso. Y escuchamos de fondo a los estadounidenses de Aerosmith, que lanzaron en 1993 esta canción, Crying, tema que se convirtió en todo un clásico de la banda y también de la música noventera, no solo por la calidad de la canción, según los expertos, que soy yo, también por la presencia de una popular Alicia Silverstone. En el recuerdo de Crying, terminamos esta Vía Pública. Fue un placer estar con ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias por venir.